actualidad que estamos atravesando tienen que ver con la parte política, fundamentalmente y principalmente. Repercusiones de algunas cuestiones del orden provincial, del orden nacional, que vamos a estar tratando aquí en la mañana del centro. Por ejemplo, entre ellas, si lo que está ocurriendo con, en este caso, las elecciones que se van a estar desarrollando el 15 de marzo, elecciones en el Partido Justicialista. Aquí en la ciudad de Chivilcoy, el día viernes informábamos que solamente ha quedado en pie una lista, que es la encabezada por Constanza Alonso, que en definitiva Chivilcoy no va, en este caso, a tener internas, a diferencia de otras ciudades de la cuarta sección electoral. Y aparentemente en la provincia de Buenos Aires todo está dado para que, el gobernador Axel Kicillof pueda ser el presidente también del PJ a nivel provincial. Vamos a charlar con el doctor Mauricio Maggi, quien ha presidido el PJ aquí en la ciudad de Chivilcoy, que según lo que tenemos entendido, se lo vamos a preguntar a él, hubo alguna intención ahí por parte de Mauricio también de poder participar de estas internas, pero en definitiva no lo ha hecho, por supuesto, ¿no? ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por conectarte. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío y un placer enorme como siempre. ¿Qué te genera, digamos, todo este movimiento que se está dando ahora a partir de estas elecciones, ¿sí?, del Partido Justicialista, que tienen que renovar autoridades? Mirá, la verdad que cuando se empezó a hablar de la posible realización de las elecciones, como peronista me puse muy contento, me pareció que era una nueva esperanza, una expectativa de que por fin la persona que encabezara la lista como presidente o como candidato a presidente, con todo el consejo partidario, fuese elegido legítimamente por la gente, por los afiliados, que son en definitiva, o somos en definitiva, quienes debemos determinar quiénes queremos que nos dirijan, nos conduzcan. Eh, la verdad que era una forma muy loable de legitimar, ni más ni menos que eso, legitimar a las autoridades, cosa que de un tiempo a esta parte no viene ocurriendo. Sabemos que fueron autoimpuestas las autoridades actuales, fueron aún sin cumplir las normativas exigidas por el propio organismo del partido, digamos, por las propias ordenanzas y normas del partido. Y bueno, por eso te decía, me parecía que era una buena forma de legitimar y de darle una certeza jurídica a quien o a quienes fueran electos. Y bueno, sería hipócrita si te dijera grande fue mi sorpresa cuando, porque la verdad es que no lo fue. La verdad es que, como bien decís vos, estuve pensando en un momento de armar una lista con compañeros y compañeras que defendemos la ideología del peronismo. Por supuesto que entendiendo que debe ayornarse, entendiendo que han pasado más de 50 años desde la época gloriosa y dorada del peronismo, que estuvo en el apogeo con Juan Perón justamente, pero manteniendo la misma doctrina, las mismas creencias y sobre todo los principios sociales, ¿no? Igualdad, independencia económica, etcétera. Pero también después pensé que iba a ocurrir esto, que en definitiva terminó ocurriendo, ¿no? Siempre encuentran un vericueto legal a través del cual desestiman la elección, haciendo que la lista que quiera competir, siempre y cuando no sea la oficial, la de la cámpora, pueda hacerlo. Entonces decidí no tener un disgusto más, una desilusión más, un, un reniegue más de todos los que vengo teniendo como peronista desde hace muchos años, desde que, se vienen imponiendo las autoridades a dedo. Y bueno, decidí no presentarme y ocurrió lo que en definitivamente pensábamos muchos peronistas que iba a ocurrir, terminar habiendo una sola lista que carece de legitimación. Y si bien hay compañeros dentro de la lista, porque esto no es personal, a los que yo aprecio un montón y que sé que son peronistas de larga data y de buena fe, también entiendo que la persona que se autoimpuso como candidata a presidenta y que va a terminar siéndolo porque no hay otra lista que se oponga, me parece que carece de las credenciales suficientes como para hacerlo y fundamentalmente de la legitimación de los integrantes, de los afiliados del partido, ¿no? Que es lo más importante. Hoy para participar, me refiero al peronismo, hay que hacer como ocurrió con Moreno, también como viene ocurriendo con Randazzo, de Exacto. hacerlo por fuera. Exacto. Sí, lo que a uno le provoca un soberano disgusto en realidad, porque uno se sigue sintiendo peronista y uno sabe, el otro día alguien me decía, ¿pero qué defender el peronismo, el PJ en realidad como si fuera tu casa? Para mí es mi segunda casa. Yo empecé a militar a los 17 años con Florencio en esa casa y para mí tiene un valor
por supuesto simbólico, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos da mucha bronca tener que, sí, efectivamente, ir por afuera, porque después lo que te dicen que no sos peronista, que estás compitiendo, que sacaste los pies del plato, cuando en realidad lo que uno quisiera es competir por dentro, legitimarse y después ganar o perder. Eso son circunstancias o dependerá de la capacidad de uno para convencer y enamorar, como se hizo en su momento, y de la decisión de la gente en acompañarte o no. Pero una lista legitimada por la elección de los afiliados, nadie puede discutirla y todos tenemos que encolumnarnos detrás de él o la ganadora, cosa que no ocurre cuando hay una única lista que se autoimpone y que deviene abstracta la elección en realidad, porque finalmente yo voy a votar o no voy a votar, esa lista va a terminar no legitimada, siendo la que conduzca, pues no hay otra. Claro. ¿Y qué pasa en el después, ¿no? Con estos, en estos dirigentes que no pueden competir? ¿Viste? Hemos escuchado, Mauricio, el famoso, bueno, las internas dejan heridas, pero ¿qué pasa cuando no se da una interna también? Sí, dejan heridas, sí, dejan heridas. Vamos a reconocerlo, pero heridas que son cicatrizables, son heridas que se restañan finalmente con una elección o con la... Porque finalmente, más allá de las distintas ideologías, todos pensamos lo mismo y todos más o menos tenemos un pensamiento común que llegado el caso puede unificarse y transformarse en homogéneo cuando vamos a una elección. Ahora, cuando esas heridas no se pueden restañar porque no hay una elección que legitime y alguien que pueda acompañar a quien conduce, siguen los resquemores, siguen los rencores y, peor aún, sigue la indiferencia. Vos fíjate que yo terminé no presentando una lista, cuando en realidad tengo todo el derecho del mundo como peronista de hace, ya no sé cuántos años, 17 años, 18 me afilié, tengo 52, así que tendría que sacar la cuenta. Claro. Y bueno, terminamos en eso. Y bueno, che, mira, ¿para qué vamos a armar una lista si finalmente se van a quedar estos muchachos con el partido? Como lo vienen haciendo hace 4 años, de 2021. Y esa indiferencia es aún peor, porque terminen conduciendo los peores y que nos lleven a la derrota y a que presida el país un personaje como Milei, ¿no? Preguntarte, bueno, también la apreciación, en este caso, por el hecho de, bueno, todo indica que Kicillof, en este caso, va a conducir los destinos del Partido Justicialista Bonaerense. ¿Considerás que, bueno, aquí sí se está legitimando la figura del gobernador? Yo creo que sí, yo creo que hoy es la figura más representativa. Lo que ocurre es que se ve en un intríngulis, en una encrucijada en la cual si él, que para mí es lo que debería ser y lo que pensamos los peronistas, rompe definitivamente con la cámpora, lo que significa sacar gente de su propio gabinete, también pierde un caudal de votos y él lo sabe y eso lo lleva a no romper abiertamente con la cámpora, pero también ese es su lastre. Eso es lo que va a llevar, entiendo, a que le resulte muy difícil conducir los destinos del partido de la provincia y aún más acceder a ser presidente, que es lo que todos queremos, que un peronista vuelva a estar en la Casa Rosada, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí está el tema también, ¿no? Digo, de la convivencia y de cómo convivir. Y, y sí, es muy difícil convivir con gente que está acostumbrada a manejar con látigo y con autoritarismo. Nosotros acá durante muchos años no tuvimos elecciones internas, porque muchos nos dicen, bueno, pero ustedes no daban elecciones internas. Bueno, pero nadie se presentaba. Y cuando se quisieron presentar, nosotros no tuvimos problema y no le pusimos palos en la rueda a nadie. Acá nosotros en un momento, cuando Ariel era candidato, tuvo que competir con Esteban Lobianco y con Juan Maceira. Y legítimamente le ganamos a los dos. Y después los compañeros se sumaron finalmente y fueron parte del proyecto y estuvieron adentro y estuvieron acompañando. Seguramente les dolió haber perdido, por supuesto que a nadie le gusta perder, pero bueno, finalmente terminaron siendo parte del mismo proyecto y eso es lo que tiene que ocurrir, digamos, legitimarnos en una elección que, como te decía al principio, nos permita que alguien conduzca y todos encolumnarnos detrás con todas las diferencias que podamos tener. A ver, ¿quién no tiene diferencia con otro ser humano? Y mucho más con algún dirigente. El tema es ver que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero bueno, con la actual conducción y la futura, porque finalmente termina siendo lo mismo, a mí me separan millones de cosas y casi te diría que no me une nada, ¿no? Y a nosotros, a muchos peronistas nos pasa eso. Yo no sé hasta cuánto es verdad y hasta cuánto es mentira, ¿no? Porque, viste, ¿a qué me refiero? A veces también el periodismo exagera o inventa o, bueno, tiene que vender de alguna manera. Digo, Magnifica. magnifica, ¿viste? Y entonces separa justamente a quienes están, digamos, con la cámpora, a quienes están con Kicillof o con Máximo Kirchner o con Kicillof, ¿viste? Pero, bueno, se habla también, así como sucede en otros partidos políticos, esto de
a veces hasta votar por separados porque, bueno, cada uno apoya una idea dentro del partido y entonces al momento, por ejemplo, en una legislatura, se vota por separado y no te aprueban una ley, por ejemplo. Claro, claro, o te aprueban una O te ley, aprueban porque el una hecho, ley. claro, justamente el hecho de votar separado conlleva a que quien necesita que se le apruebe una ley, ergo reforma laboral, lo consiga. En realidad el hecho de tener separados al peronismo, que unido es invencible, justamente provoca que se aprueben determinadas leyes que, bueno, hoy no comprendemos los efectos, pero bueno, mañana nos vamos a dar cuenta. Y los que somos abogados ya olemos a inconstitucionalidad, olemos a supuestamente esto quería, por ejemplo, erradicar la industria del juicio. Bueno, todo va a terminar judicializándose, todo va a ser mucho más complejo. Bueno, pero es un peronismo unido, contra un peronismo unido no se logra. Bueno, con un peronismo separado sí. Y bueno, por eso creo que Kicillof debería, a mi humilde criterio, romper con las cadenas camporistas. Y bueno, después le irá bien, le irá mal, pero con convicciones, si es que realmente las tiene, ¿no? Nosotros aquí hemos charlado también con diferentes dirigentes peronistas, justicialistas, ¿sí? Que bueno, proponen justamente el hecho de convocar a quienes hoy no están, convocar a quienes se fueron. ¿Es posible? ¿Hoy es posible, Mauricio? Pero ¿y quién me va a convocar a mí, por ejemplo, al PJ? ¿El mismo que me quiso expulsar? ¿La persona que no me quiso dar una interna en 2021? Cuando yo le propuse, cuando me preguntó qué quería para romper, si quería, bueno, no vamos a entrar en detalles, qué quería para no romper. Y yo le dije, legitimación, quiero una interna, quiero que nosotros, los peronistas, podamos competir contra los que también se llaman peronistas, pero bueno, son kirchneristas finalmente, o camporistas, que es peor, porque bueno, no voy a renegar de la figura de Néstor, por ejemplo. Eh, y no nos la dieron y se autoproclamaron desde arriba porque Máximo Kirchner carecía de la legitimidad y de las calificaciones, no solo que esto es discutible por ahí de la capacidad, sino también de, por ejemplo, los 2 años de afiliados al PJ bonaerense presidente. Bueno, no estaba Sí. afiliado, estaba afiliado en Santa Cruz. Bueno, partiendo de esa base, es muy difícil la reconciliación, porque como te decía, de una elección aún en una derrota, se pueden restañar heridas y se puede llegar a conflagrar finalmente en una unidad, si querés, pero ahora, de esta forma, es muy difícil. Y justamente pensando en 2027, ¿te consideras que esto se va a tener en cuenta? ¿Sí? Que esto puede generar, digamos, alguna ruptura más pensando en 2027? ¿O después, cuando llega el momento de la elección, se puede recomponer la situación? Lo que pasa que no, lamentablemente no se avisora un futuro venturoso. Me da la impresión de que esto sigue así. Eh, Mirá, Cristina fue una figura preponderante en la política argentina, nadie puede negar su capacidad, su gestión y un montón de cualificaciones que por supuesto negarlas sería de necio, pero tanto bien que le hizo Cristina a este país, tanto mal le está provocando ahora. Y mientras Cristina es una figura fuerte y el óbice o el palo en la rueda que posibilite la unidad de verdad, yo creo que va a ser muy difícil porque, insisto, si Kicillof debería romper con la cámpora, cosa que no va a hacer, y bueno, ese lastre va a lograr que se presenten facciones separadas, como bien decías vos, fíjate que terminó presentándose Florencio en su momento, Moreno en su momento también. Y bueno, el peronismo desunido es fácilmente derrotable. Es que, sí, además si vos repasabas la lista, por ejemplo, o mejor dicho, las listas, en la elección legislativa Claro. del año pasado tenías peronistas desparramados Exacto. por todos lados. Exactamente, exactamente. Peronismo que en una unidad, lo que te decía al principio, se torna invencible. ¿Viste? Y Lo que sí, pasa que también, volvemos al punto inicial, para lograr esa unidad no tiene que ser una unidad ficticia donde ocurra, como por ejemplo en el 2021, no, 2019, perdón, donde Cristina decide finalmente quién va a presidir los destinos del país, en ese caso Alberto Fernández, y así no fue. Por eso te decía, la única y real forma práctica y concreta de legitimar una autoridad que conduzca el partido y que sea quien en definitiva nos lleve a un posible triunfo en una elección general, ya sea legislativa o presidencial, es a través de una elección de los propios afiliados que componen el partido. Porque además hay mucha gente que se está desafiliando, sobre pretexto de que no los dejan participar y bueno, se están desafiliando. Y bueno, y la verdad claro. que los entiendo, ¿viste? Te dicen que la pelea hay que darla de adentro, pero la verdad es que no se puede.
Y te pregunto, ¿no debería hoy el peronismo, kirchnerismo y los movimientos que integran, ¿no? Porque, o sea, o en este caso las agrupaciones que integran el movimiento peronista, hoy potenciar la figura de Kicillof en lugar de salir a competirle? Y sería lo más lógico. Por eso te digo, yo lo veo el más legitimado como para asumir la conducción. Lo que pasa que, bueno, ya asume la conducción, suponiendo que esto ocurra, de presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, sin una elección. Entonces ya arrancamos mal. Pero bueno, aún así, si hay un consenso unánime que indica que debería ser él quien la asuma, que yo comparto, bueno, después deberíamos dejar los egoísmos de lado, deberíamos dejar los personalismos de lado y acompañarlo de verdad y efectivamente legitimarlo y potenciarlo para que sea el candidato, pero no de un sector del peronismo, sino de todo el peronismo. O sea, lo planteo, ¿sabes por qué, Mauricio? Porque, bueno, hoy no descubro nada con esto. Sí, hoy, bueno, Kicillof es la. Kicillof o la provincia de Buenos Aires, en realidad, es la oposición Exacto. principal al gobierno de Milei. Ujú. Sí, 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 correcto, correcto. Es uno de los pocos que se le está plantando o uno de los pocos que tiene fuerza como para hacerlo porque está gobernando ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, el territorio más importante del país, ¿no? Nos guste o no, lamentablemente es así. No me van a odiar los de las otras provincias, pero la verdad que en cuanto a caudal de votos, en cuanto a caudal económico, etcétera, sabemos, por supuesto, y necio sería negarlo, que es el territorio más importante del país, ¿no? Y bueno, esa fuerza, esa legitimación que tiene Kicillof le da las credenciales como para presentarse como candidato a presidente, pero solo lo veo muy difícil y en conflicto y en esta beligerancia con distintos sectores o facciones del peronismo lo veo bastante complicado. Me parece que favorece finalmente la reelección de Milei, ¿no? Sí, te digo porque, bueno, ya se probaron otras opciones. Sí, bueno, mencionaste a Alberto Fernández, ocurrió con Massa, digo, se buscaron otras alternativas. Por ello lo entiendo en un punto, si querés, porque por ahí todavía no sé si decir la palabra que estaba verde o era exponerlo a Kicillof en la elección anterior, pero bueno, me parece que ahora fue tomando más fuerza, ¿sí? Dentro de lo que es Sí, yo creo que se fue legitimando con las victorias contundentes que ha tenido en la como provincia, candidato a claro. gobernador, claro, claro, claro. Y bueno, volvemos a lo mismo, Sí, solo que salimos del eje partidario para trasladar ese eje al nivel nacional o a nivel electoral, digamos. Fíjate que ¿quién lo legitima? El voto. y sí. El voto finalmente popular es el que termina legitimando y posicionando, sin lugar a hesitación, a, a Kicillof como el candidato potable para una elección, ¿no? Para enfrentar una elección. Te hago dos preguntas finales bueno, agradeciéndote, por supuesto, por charlar con nosotros en esta mañana en el centro No, en el por día de la favor. fecha. ¿Te ha sorprendido o no tanto, digamos, porque hoy, bueno, veremos qué pasa en 2027, ¿no? Pero si todo continúa así, vamos a seguir, me parece, dentro de un escenario de polarización que hasta incluso se dio en Chivilcoy en la elección pasada, me refiero a la elección provincial también. Digo, ¿te ha sorprendido o vamos a ir en camino a que se potencie todavía esta polarización? La verdad que a veces no se entiende, ¿no? Porque yo hablo con mucha gente que te plantea la falta de alternativas. Y yo les digo que no, que hay alternativas. Lo que pasa que es muy difícil, mediáticamente hay una permanente inyección de esta polarización, de fomentarla. Bueno, a determinados medios les sirve, claro que les sirve la polarización, algunos por un lado y otros por otro, ¿no? Esta forma mercenaria de hacer periodismo, no todos por supuesto, pero bueno, conlleva que la polarización sea fogoneada, por supuesto. Pero alternativas, y yo creo que hay alternativas. Lo que pasa es que no están teniendo fuerza, lamentablemente. Fíjate que Florencio no pudo ni siquiera acceder a la Cámara de Diputados. Sí. ¿Y quién le puede negar a Florencio la capacidad de gestión? Debe ser, si no el único, uno de los pocos funcionarios del kirchnerismo no cuestionado. ¿Viste? Entonces, y sin embargo, a la hora de la elección no se ve plasmado. Moreno, digamos. Recién hablábamos con un amigo y yo le decía, che, mirá la inflación que están dando, que por supuesto sabemos que es ficticia, mentirosa, fabulada. Cuando lo hacía Moreno era un delincuente, un mafioso, ¿viste? Bueno, hoy lo hacen estos muchachos y son geniales, ¿viste? Entonces, bueno, es muy difícil así, es muy difícil. Cuando es permanente, la invasión mediática es complicado. En su momento fuiste candidato a intendente, ¿sí? Y la pregunta que me surge hacerte ahora, más que pregunta, no sé si tenés alguna opinión, alguna postura con el tema, yo sé que hay otras cuestiones más urgentes que atender, ¿no? En el país y en la provincia, pero bueno, el debate me parece que se está dando y se va a dar mucho más el año que viene con respecto a la reelección indefinida. ¿Tenés alguna opinión al respecto, Mauricio?
Mira, a ver, en realidad a veces tiene sus pros y sus contras. La contra puede ser que a veces se sufra un determinado desgaste en mantenerse, en perpetuarse en el poder. Pero también debemos reconocer que lo mismo, si fue elegido democráticamente y si la gente considera que es la mejor opción, no me parece justo quitarle la posibilidad de que pueda presentarse. No personalizo, en este caso es Britos, podría ser cualquiera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digo, me parece que en definitiva ahí debe ser la persona que se presente o que está gobernando y que tenga la posibilidad de presentarse de forma indefinida, quien en definitiva determine, o su entorno, que para eso uno tiene asesores y gente a la cual está vinculada, que supuestamente le da una mano y le ayuda en la gobernabilidad, quien debe decirle, che, mirá, hasta acá me parece que es difícil, porque a veces se transforma muy personalista, ¿no? Pero bueno, me parece que todo lo que sea elegido democráticamente finalmente está bien, ¿no? Más allá de lo que te decía, de las cuestiones que pueden opinarse con el tema del desgaste, del cansancio y de lo que se llama habitualmente el agotamiento de la gestión, ¿no? Pero bueno, si fue elegido legítimamente, bienvenido sea. Claro, bueno, vos lo dijiste recientemente con el tema de Kicillof, ¿no? Los Ujú. votos. Exacto, Los votos exacto, mandan, exacto, ¿sí? exacto, Porque está exactamente. todo este debate de si se puede presentar. Exactamente. A ver, vamos a preguntar a mí si yo estoy feliz con la elección de Milei. Y bueno, yo tengo mi opinión formada. Ahora, fue elegido democráticamente, nos guste, no nos guste, hay que respetarlo y es el presidente de todos los argentinos, Y sí, independientemente de las diferencias que podamos tener sí, 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 y, sí. y que las vamos a tener, que las tenemos de hecho hasta con nuestros propios dirigentes. Pero bueno, fue elegido legítimamente y hasta el 10 de diciembre de 2027 es el presidente de los argentinos. Exacto. Bueno, yo coincido contigo en este caso, digo, bueno, si se quiere presentar para ser otra vez intendente o que tenga 3 periodos, 4 periodos, Exacto, y la gente lo exacto. sigue votando, o por lo menos la mayoría, porque a veces viste que está repartido el asunto, pero bueno, Sí, 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 si obvio. si la mayoría de los votos lo acompaña, porque hay intendentes que ganan con el 70 y pico por ciento, y otros, bueno, que en este caso, bueno, la elección se dividió tanto en Chivilcoy que terminó Mm. favorecido Britos en la Sí, última, sí, sí. en la última elección, ¿no? Bueno, Eh, pero sí, podría haber ocurrido acá, digamos, Ariel en su momento se presentó, luego fue a la reelección y ganó por amplio margen, bueno, después se decidió finalmente que fuera Aníbal, pero también podría haber sido Ariel y quién le puede llegar a negar la capacidad de gestión a Ariel y si Ariel seguía siendo electo por el pueblo, ¿por qué no? y sí, Y bueno, también. hay muchos municipios como ejemplo. Suipacha en su momento estuvo Tony Defino. Y bueno, hay un montón de municipios, ni hablar del conurbano bonaerense, ¿no? Donde, bueno, si son legitimados a través del voto popular, ¿por qué negarles la posibilidad de competir? Bueno, la última, hablando de posibilidad de competir, ¿te gustaría volver a intentar alguna candidatura o ya seguimos desde el llano, como se dice habitualmente? Yo, mira, los 2 años en los cuales no hay elecciones, digamos, en el intermexo entre una elección y otra, digo que no quiero participar más, que me quiero quedar en mi casa y trabajar desde lo social y bueno, pero llega el momento y la verdad que me pica un poco el bicho de la política porque es algo que mamo de los 17 años. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Está todo muy revolucionado, todo muy convulsionado, la verdad que no se sabe nada. Pero bueno, siempre abierto a la posibilidad de que ocurra y siempre y cuando sea en un espacio en el cual me sienta cómodo, ¿no? Bien, bueno Mauricio, como siempre agradecerte la posibilidad, sí, de charlar con nosotros aquí en esta mañana del centro, lógicamente, y bueno, ya seguiremos en contacto para ver qué es lo que nos depara la política, sí, obviamente a corto, mediano o largo plazo. Esperemos que, bueno, esto que estamos charlando después se pueda concretar, en algún momento se pueda materializar también y no quede por ahí Ojalá. en esta charla que venimos teniendo, ¿no? Ojalá, ojalá. Y como siempre, el agradecido soy yo por tu buena predisposición y como siempre tus órdenes. Un afectuoso saludo a la audiencia. Bueno, que